se convierte en ministro de tiempo completo, entonces mentalmente, si no está sirviendo en una congregación, ¿ministro de qué es? A ver, bajo esa óptica, ¿sí? De tiempo parcial, porque lo relaciona a que en su trabajo no está ejerciendo el ministerio. ¿Sí? Están muy serios ahora. ¿Está muy revolujado? ¿No? Perdón. Estamos digiriendo. Cuando una persona dice, me tengo que salir de mi negocio, me tengo que salir de mi trabajo, tengo que dejar la escuela, porque voy a ser ministro de tiempo completo, me voy a dedicar de tiempo completo. Entonces, en esa mentalidad estaba siendo un ministro de tiempo parcial. Con esa mentalidad, ojo, que quede muy claro. Por eso estoy diciendo que es un paradigma, es un error de la cultura evangélica. Sí, él está, lo que está diciendo, yo soy ministro de tiempo parcial. ¿Dónde estaba pensando que era ministro? ¿En qué lugar? En la congregación. Entonces afuera, ¿qué era? Debiera de ser, pero en esa mentalidad, ¿qué era? Secular, ingeniero, doctor, pero entonces no era ministro. Y si no se ve como ministro, ¿cómo vive su tarea diaria? A ver, piénsele. A ver, Carlitos, ¿qué opina de eso? No necesariamente mundanamente, simple y sencillamente allá ni hablo de Cristo, puedo comportarme, pasar desapercibido, nada más hago negocio, nada más trato de hacer dinero, pero no tiene nada que ver Cristo en ese lugar, en esa mentalidad, otra vez, ¿sí? Y estoy diciendo que esa es la mentalidad que se tiene que romper. Por eso en los trabajos muchas personas tienen una vida que no tiene nada que ver con la vida de Cristo, que como hablábamos la vez pasada y lo decía Javier, es una vida, la vida de Cristo es algo que se expresa de manera natural, ni siquiera debiera ser algo que se esté forzando. Pero cuando se divide aquí en la mente, que dice, ok, yo soy ministro de tiempo completo, si dejo el trabajo, significa que entonces todo ese tiempo que estaba trabajando, 8 horas, no era ministro, en esa mentalidad. Entonces, para caer en esa mentalidad evangélica o religiosa, por eso la gente renuncia a sus trabajos, se va a trabajar, a lo mejor ni siquiera tiene el llamado, pero para sentir que ahora sí es ministro de tiempo completo. Bueno, este es un punto interesante. Dices ahí, no éramos ministros, éramos ovejas. Bueno, sí, porque se generaba esa mentalidad. Por eso explico que en una mentalidad de reino, una persona que sirve al Señor en su trabajo, lo sirve en su trabajo. ¿En dónde más lo sirve? En la casa, en la congregación, en la calle, porque ese ya entendió que es ministro de tiempo completo, que no necesita salirse de ahí. Ahora fíjese qué terrible es lo siguiente. Si todos somos ministros, ser pastor es una asignación. ¿Está de acuerdo conmigo? Es una asignación más. ¿Qué pasa si alguien que no tiene llamado a una asignación pastoral se sale para trabajar de pastor? Se sale de su trabajo para trabajar de pastor. ¿Qué cree que le pasa a esa persona? Frustración. ¿Qué más? Es que vamos a suponer esto. Vamos a suponer que es un ingeniero, ¿sí? Y está en una planta. Y esa es su asignación. Pero acuérdese que esa es su asignación profesional, pero él nunca ha dejado de ser ministro. A los ojos de Dios él es ministro. Pero que alguien le diga, no, es que usted enseña muy bonito y luego le cae muy bien a la gente y tiene un corazón muy bonito, métase de pastor, que se la den aunque sea de pastor, o aunque sea que se la den de apóstol. Entonces se anima porque dice, ahora voy a servir de tiempo completo. Pero si no era su asignación, ¿qué le va a pasar a ese pastor? Improductividad. ¿Qué más? Frustración. No se va a desarrollar y va a ser un daño terrible. Va a hacerle un daño terrible a la gente
que lo escucha porque nunca estuvo llamado a esa asignación. Pero viene la confusión de que estar trabajando es el llamado, ahí sí es de tiempo completo. Cuando realmente, si su asignación era de ingeniero, él tendría que estar trabajando como ingeniero, manifestando a Cristo, extendiendo el reino, y en esa asignación él es ministro de tiempo completo. En todo lugar, exactamente. Esa es la mentalidad que la religión nos dio. Por eso se oyen tantos testimonios. Yo dejo el trabajo porque ahora sí voy a ser ministro de tiempo completo. Y el siguiente parámetro es vivir por fe. Era el otro paradigma que oíamos tanto. En la religión a la gente se le decía esto: bueno, ahora que va a ser de tiempo completo, va a vivir por fe. Pero ¿a qué cree que se relacionaba vivir por fe? A ver, doctor. Bueno, les voy a dar un ejemplo para que más o menos tengan una idea. Cuando yo me convertí no tenía yo creo que ni 3 meses de convertido, cuando una persona muy amada por mí, por la familia, me dijo: pues ya, salte del trabajo y nos vamos a Juárez si quieren a vivir por fe. Pues yo creo que me hubiera muerto de hambre en 3 meses. Me llevan a desnutrido y tuberculoso y todo. Bueno, ¿a qué le llaman en la religión vivir por fe? A no tener ingresos, salario, pero dejar su trabajo. Entonces, dejar todo, porque ahí no son ministros. Entonces, ahora vivir por fe es, pues, dejo la chamba y a ver cómo le hago. ¿Tiene sustento escritural esto? No, no tiene ningún sustento escritural, porque nada más para empezar, así nada más para empezar, dice la escritura que el que no provee para su casa, o sea, el que no le chambea, ¿qué dice? Es peor que un incrédulo. Nada más para empezar. El que no trabaja, que no coma. Entonces habría gente muy esbelta. Tendríamos muchos esbeltos entre nosotros. Ya no habría brazos gordos. Entonces no tiene ningún sustento bíblico. ¿Qué dice la escritura que es vivir por fe? ¿Cuál es el versículo? ¿Qué versículo la escritura nos enseña a vivir por fe? ¿Y a qué se refiere? Para que vean cómo tenemos paradigmas religiosos increíblemente mal fundamentados. Cuando la escritura habla de vivir por fe, ¿qué dice? A ver, Chacho, a ver si te acuerdas de ese versículo. El justo por la fe vivirá. ¿Y de qué está hablando ahí? Del justo por la fe vivirá. Pues es principalmente la llegada a Cristo, la vida de Dios. El justo por su fe en Cristo vivirá. En otras palabras, el que viene a Cristo por esa fe vive. ¿Sí me explico? Porque la justicia no viene por obras, la justificación viene por la fe. Entonces, ese justo, ese que se convirtió en justo, fue exclusivamente por la fe en Cristo. No está hablando de dejar de trabajar para ver si alguien viene y le toca. Estaba lleno de testimonios en ese tiempo que decían que llegaban a sus puertas cuando ya no tenían nada que comer y que llegaba una canasta con víveres. ¿Quién oyó testimonio de esos alguna vez? Todos casi. Entonces, y todos, aleluya, gloria a Dios, porque pues no había que comer y llegaron las sardinas, ¿verdad? Bueno, la portola llegó. No, en lo más mínimo, ahí viene un comentario, en lo más mínimo estoy diciendo que Dios no le pueda traer a alguien en una situación de escasez un milagro de esos, pero ¿será el plan de Dios que la gente esté viviendo siempre en escasez o dependiendo de que alguien le traiga a la puerta la comida? No, porque en una mentalidad de reino, sí, en toda asignación se tiene que ir creciendo, madurando, desarrollándose, sí, prosperando, extendiendo el reino. Aunque tengamos baches a veces en los negocios, aunque tengamos baches en un trabajo, eso es temporal, pero la mentalidad tiene que ser de avance, no de a ver qué cae. Nosotros producimos. Cristo nos ha sido hecho sabiduría y poder. En otras palabras, en nosotros está codificadas las capacidades productivas del Señor. Por eso se tiene que romper otra vez en la asignación, el pensamiento de asignación de reino. Ninguna de esas frases, por más piadosas que suenen, tienen que ver con lo que es la asignación laboral.
no tiene nada que ver. Inclusive, déjeme explicarle algo. Si habláramos de fe, la fe diaria para la provisión divina, la tenemos absolutamente todos. ¿Por qué? Porque alguien cuando va a su trabajo, nadie le garantiza que va a tener 10 clientes ese día. Nadie se lo garantiza. Pero él tiene fe. Él tiene fe en que va a trabajar, que va a extender el reino, que es un ministro, y la provisión siempre llegará de Dios. Siempre se vive en un estándar de fe. ¿Sí me explico? Entonces no tiene nada que ver con esos dichos. Pastor Sergio, hay saludos y preguntas. Adelante. Sí, bueno, el comentario es de Ruth Marie Ballesteros desde Houston. Dice que dentro de la cultura evangélica tradicional, vivir por fe en los evangélicos es enseñar a los demás congregantes que no son merecedores de riqueza o que se sientan muy mal por poseer riquezas. Se creía que era la mejor forma de ver la fidelidad y poder de Dios, que alguien llegara con un mercado, huevos y leche, o que pudiera recibir algo. Ajá. Sí, y bueno, saludamos a personas en este momento que nos están viendo desde Ciudad Juárez, desde Canadá, Houston, Aguascalientes, Costa Rica, de Ciudad de México, de Nuevo Vallarta, Florida, Tijuana, Argentina, y bueno, ahorita seguiremos comentando algunas otras personas que se están conectando. Gracias. Y les pedimos que compartan para que llegue más esta enseñanza a otras personas de la asignación. Otro punto antes de entrar de lleno en la asignación, tiene que ver con la provisión de la bendición. Este ya no es un paradigma incorrecto, esto ya es una mentalidad que se tiene que formar. Fíjese bien, lo hemos dicho hasta el cansancio y no me cansaré de repetirlo, pero sin ningún afán de criticar. Cuando no se tiene mente de bendecido, está ligado también a la asignación. Ahí le va, Usted puede decir por qué y cómo. De la siguiente manera: si una persona tiene una asignación en la tierra, esa asignación en la tierra, ¿la escogió él? Fue dada. ¿Cuándo? A ver. Esto es bien importante, señor Güero. Bien importante. Por eso es que la persona que está en su asignación laboral debe estar tranquilo, ¿sí? Debe estar confiado. Otra vez, podremos tener baches, podrá haber situaciones críticas a veces, pero el final de la historia termina en una palabra según Romanos 8, glorificado. O sea, por eso es que somos llamados más que vencedores. Por eso cuando alguien está en su asignación, desarrolla muchas cosas, entre ellas la financiera, ¿sí? Finanzas, relaciones, todo lo que tiene que ver con recursos, señor Irra, todo. Pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, si esta asignación yo no la escogí así, yo no la escogí aquí en la tierra, ¿cuándo nos fue dada? En la eternidad, desde antes. Aquí es donde se empieza a poner esto un poquito color de hormiga para la mente terrenal, porque la mente terrenal cree que la asignación la descubrió usted, más bien la escogió usted. No, la asignación no fue escogida por usted, fue aceptada por usted. Aquí en el tiempo Cronos sí la descubrimos, que vamos a dar todas las pistas, hoy no vamos a terminar, pero a lo mejor lo empiezan a escoger desde secundaria, preparatoria, alguna gente lo empieza a descubrir. Ojo, no escoger. Pero estamos hablando de hijos de Dios. Esta asignación realmente, ¿cuándo fue dada? En la eternidad. Por favor, si tiene dudas, pregunte. La cuestión es esta: ¿cómo llegó usted a la eternidad? Aquí es donde se pone bueno este asunto, doctor, ¿sí? Necesitamos poner, bueno, es que nosotros en el momento de nacer de nuevo nos conectamos a lo eterno. Pero es que en tiempo es lo eterno, doctor. Es que si no se entiende la dimensión de lo eterno, haga cuenta que rebajamos todo el cristianismo a vivencias terrenales. Y nosotros no tenemos vivencias terrenales, o sea, no somos de la tierra. Es lo que la Escritura dice: ustedes que son de arriba, ustedes son enviados, ustedes han sido escogidos, fueron llamados, respondieron a un llamado. Ese llamado, ¿cuándo fue?
¿Cómo lo dice Romanos 8? Me pone Romanos 8:28, por favor, mijo. Aquí es donde empieza el tronadero de cabeza, ¿sí? ¿Está lista, Rosy Carlos? No, es bueno, sí, ahorita vamos a ver lo que es un predestino. Fue conforme al propósito, mijo, pero esta parte es interesantísima. Esto es interesantísimo, ¿sí? Sí, pero necesitamos otro micro por ahí, si nos echan la mano. En la eternidad, pues solo existían el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero cuando fueron creados los espíritus, que no fueron creación terrenal, sino espiritual, es cuando el Padre nos conoció. Eso es lo que yo creo. Hay un poquito menos complejo, doctor. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros pasamos a la vida eterna. Lo que pasa es que el concepto de eterno respecto al tiempo es que no hay tiempo. Bueno, pues dice mi jefa que ya no, dice mi jefa que hablemos mejor ¿de qué quiere que hablemos? Bueno, no se ponga nerviosa. Pero lo vamos a verlo respaldado primero con versículos, ¿sí? Ahí le va. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Propósito de quién? Del Padre, para empezar. Los que fueron, sí, conforme al propósito del Padre, los que fueron llamados. Yo le hago una pregunta. Si usted está en Cristo, ¿usted será uno de esos? ¿Sí? Usted respondió el llamado. Porque está en Cristo. Si no estuviera en Cristo, pudiéramos decir con un gran signo de interrogación, a lo mejor, pero usted ya está en Cristo. ¿Sí? Romanos 8:29, por favor. Porque a los que ¿qué? Antes. ¿Qué es antes? ¿Antes cuándo? En la eternidad. Ahí está. ¿Sí? A los que antes conoció. También los que. ¿Qué es predestinar? Les dio un destino previo. Es una asignación y ahorita vamos a ver qué también es. Por eso mucha gente dice, no, predestinar es escoger para salvar. No, no estaba hablando de eso. Era que previamente a cada uno de nosotros le había dado un destino. No está hablando de salvación necesariamente, ¿sí? Sí, porque entonces ni siquiera tendríamos que, o sea, la gente diría, bueno, pues si ya todo está, ya ni para qué le hablamos a la gente de Cristo. No, porque eso es otra cosa diferente que se llama determinismo, no predestinación. Determinismo es como que Dios dijera, tú sí, tú no, no. Aquí, a los que antes conoció, también les dio un destino previo. En otras palabras, le puso el destino. Si me lo sigue poniendo, mijo, por favor. Es la asignación, pero es algo todavía mucho más, doctor. Ahí está para que vea para qué nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo. O sea, usted ya tiene un destino programado por Dios. Es idéntico que Cristo. Dice nomás. Conformado con Cristo. Por eso es que el evangelio está el evangelio real, no el evangelio de que Diosito lo perdonó. No, este evangelio, donde ya predestinado a ser idéntico a la imagen del Hijo, es una locura. Para la mente terrenal, porque uno dice, no más para empezar, no lo merezco. No más para empezar, ¿quién soy yo? No más para empezar, por mi culpa. No tiene nada que ver con la mente de Dios. Les dio un destino que es así, ser idéntico al Hijo. Sí, ahí vamos a ver todo el proceso que hace. Si me pone otra vez el versículo, por favor. Es que esto es glorioso, esto, por eso es tan poderoso el evangelio. Por eso ya, mire, yo le digo una cosa en buena onda. Si a usted le llega a caer el 20, jamás va a ser igual. Inclusive su visión de la vida cambia totalmente. Mientras sea religiosa, no, hombre, pues casi somos iguales que un incrédulo. Es casi. Ok.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30, por favor. Es que esto es tan poderoso que si lo cree, de veras, la vida no puede ser igual. Imposible que sea igual. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? La palabra en griego es invitó. Invitó. Sí. O sea, nadie llegó a la tierra con una asignación sin haberla aceptado previamente. Y los llamó a estos también, ¿qué? Justificó. ¿Por qué los justifica? Cuando los llama, ¿por qué los justifica para ejercer una asignación en la tierra? Más o menos. Para que pueda trabajar con las mismas credenciales de Cristo en la tierra. ¿Sí? Al mismo nivel de justo. Lo que pasa es que como la iglesia no se lo ha creído, sigue enanito. Y por eso no se ha manifestado el poder de la iglesia. Porque usted, fíjese bien lo que le voy a decir, legalmente, por la justificación, falta el área de madurar, pero nada más por justificación, usted legalmente tiene las mismas credenciales que Cristo tenía para estar en la tierra. Igualito. Por justicia. Y ahora imagínese que usted y Cristo, la Escritura dice que somos uno. Por eso, otra vez, cuando alguien le detiene a usted, cuando alguien lo distrae, cuando alguien anda con tontería y media, que para qué te congregas, que para qué esto, no sabe el daño que es hacerle caso a esa gente. Es un daño terrible. Quiero que me entienda. La gente que, lo voy a decir, fíjese bien que no tengo coraje ni nada, ando relax, ando a gusto, no tengo bronca con nadie. Pero entiendo una cosa, cuando la gente a usted lo desvía de la asignación, del propósito, por sus traumas personales, por sus broncas personales, porque se enojó con quién sabe qué, y usted le hace caso, ¿sabe en lo que está cayendo usted? Y que lo oigan allá, en retroceder enormemente, en detener la asignación de la herencia. ¿Por qué? Porque alguien anda enojado ahí por quién sabe qué, porque alguien no supera sus traumas. Yo le hago una pregunta: ¿de veras usted se va a dejar engatusar así tan fácilmente? Yo no. Yo no. ¿Por qué? Porque imagínese el tamaño de la bendición que tenemos ya, no que vamos a tener, que tenemos. Porque otra vez, esto fue dictado desde la eternidad, Oscar. Póngamelo otra vez el versículo para que vea lo poderoso que es el evangelio. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? En otras palabras, la historia ya termina en una glorificación. Déjeme, le hago una pregunta todavía para que le quede todavía más cimbrada la oveja. ¿Sí? ¿Ese nivel de gloria cuál es? El del Hijo glorificado. Pues es que cuando llegas a la conformación, pero imagínate, doctor, ya cuando quedamos libres de la carne, cuando quedamos libres de toda tendencia, cuando quedamos libres de todo, donde ya se enjugó toda lágrima, donde ya no hay vestigios del viejo hombre, donde ya no hay vestigios del pecado, donde ya no hay vestigios, todo como es. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Es que este paso por aquí es... Pero aquí, en este paso por aquí está siendo evaluado. O sea, aquí llega de cuenta, sí, formado desde que recibe a Cristo, pero esto es una evaluación, mamá, nada más. Aquí el Señor lo único que está viendo, bueno, ¿qué tanto has creído? Y si has creído, ¿qué tanto has crecido? ¿Qué tanto has muerto? ¿Qué tanto se está formando? ¿Qué tanto se está manifestando? Porque 80 años se van a pasar así. ¿Qué van a hacer 80, 90 contra la eternidad? Nada. Por eso es que nos dice, tengan cuidado de no ser gente terrenal. Porque si ustedes, mire, no sea el que pueda venir el domingo. ¿Qué les pareció la predicación del domingo? Estuvo pesada, ¿eh? Sí, porque el sistema lo que quiere es detener. El sistema lo que siempre va a querer hacer es hacernos vulnerables. ¿Para qué? ¿Para mandarnos al infierno? No, vulnerables para que no se haga a lo que fuimos llamados. La conformación, la asignación, el llamamiento. Entonces, hágase vulnerable o permítase ser vulnerable. Allá usted.
porque el sistema siempre va a ir en contra de la manifestación de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mentalmente nosotros ya tenemos que ir soltando una mente terrenal. Ya, soltarlo. Porque aparte, para la tierra, el mayor nivel de gloria que podamos tener en la tierra está ligado al propósito eterno, está ligado a la conformación de Cristo en nosotros. Entonces, usted va a permitir ser vulnerable. Pues por ejemplo, usted dice, lo decide que no, pero ¿cuánta gente sí es altamente vulnerable al sistema? Altísimamente vulnerable. Si ustedes me dijeran, ¿cuál cree que es la principal problemática de los que oyen ya la palabra de la verdad presente? Para mí, que no la creen. Porque esta verdad presente, que ya nos conecta a este nivel, para mucha gente dice, no, pues si yo voy fíjese, yo todavía mal dicho, yo voy a la iglesia, para empezar está mal dicho, porque usted no viene a la iglesia, nomás para empezar. Sí, nosotros somos la iglesia. Pero nomás lamentar, yo voy a la iglesia porque pues es que hay que ir a cumplir. Hay que ir a cumplir, hay que estar bien. Y la parte voy a la iglesia pues para que me caiga la bendición. O sea, ya no se ve como bendecido, no se ve en esa dimensión, porque no ha creído este evangelio. ¿Se quedó dónde? ¿En cuál evangelio se quedó? En el de la religión, perdonadito, ya. Entonces, pero sin transformación, sin formación. Por eso usted ve personas que tienen a Cristo 30 años y no avanzan en nada. Hace 30 años y son exactos, o retrocediendo. Porque este evangelio es muy poderoso. Este evangelio nos conecta a lo eterno, imagínese nada más. ¿Y sabe cuándo nos va a sacar de lo eterno? No, pero la mente sí nos saca. La mente nos saca del ámbito de lo eterno y nos pone aquí en un ámbito exclusivamente terrenal. Ahí es donde está la problemática. Entonces fíjese bien, sí, doctor. Yo creo que ayer les decía, la verdad es que estamos aprendiendo y que no crean que es aquí nada más, esto se está expandiendo por todo el mundo. Pero ¿cuál es la gran lucha? Que autoridades religiosas reconocidas que no han tenido esta revelación son los primeros en atacar y en considerar herética esta revelación, que es tácitamente 100% bíblica. Sí, o locos, porque literalmente, otra vez, el evangelio no es para, ¿cómo explicarle? El evangelio no es para una mente terrenal no lo aguanta. No lo puede soportar una mente terrenal. La profundidad del evangelio, el resultado del evangelio, el para qué es el evangelio, una mente terrenal no le da, porque fuimos educados bajo mentes religiosas. Entonces dice, mire, déjeme le hago una pregunta. Todo esto parece casi un cuento de ciencia ficción. Parece un cuento así como muy difícil de asimilar. Pero si a usted le preguntaron, bueno, ¿tú con qué te conformarías? Si no hubiera oído este evangelio tan poderoso y le dijeran, ¿tú con qué te conformas? ¿Con qué se hubiera conformado usted? Ir al cielo, ser salvo, ¿qué más? ¿Qué más se hubiera conformado usted? Hubiera estado usted y dice, estoy contento. No tiene ni idea. Pues que les perdonaron los pecados, ¿no? ¿No se acuerda cuando iba cada sábado con un señor a contarle usted sus barrabasadas que hacía? Y que le dijeran, bueno, vas a hacer 5 de esto y 7 de esto. ¿Y cómo salía? No salía ligerito. Sí, pero y luego en las noches le seguía, ¿verdad? Ya, pero la conciencia quedaba libre. Sí, salía libre de la conciencia de pecado, porque el hombre no fue creado para la culpa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa mentalidad, con eso estábamos bien. Pero que le digan a usted que lo escogieron desde antes de que estuviera en el vientre de su madre, para quedar idéntico al hijo, para reinar con él por la eternidad, y luego en la eternidad usted tenga las capacidades del hijo. No, ya como que ya eso sí ya es demasiado. Yo con que me digan que voy al cielo y con que ya mis pecados están perdonados, ya la armé, ya. Por eso es que es tan complejo pasar a esa dimensión del reino, que está basada en el amor del Padre. Porque aquí
aquí nosotros no podemos distraernos de lo siguiente. Usted es amado por su Padre Celestial y fue incluido a ejecutar los negocios del Padre. Ahí es donde ya no da. Porque ¿qué es lo único que se pensaba que eran los negocios del Padre? Estar en un culto, ir otra vez a la iglesia y guardar las reglas. Pero los negocios del Padre son salvación, restauración, restitución, orden, gobierno, transformación. Y agréguele a eso lo que en la dimensión de ya no tener carne iremos a hacer, donde ya no haya tiempo, conectado a la mente de Cristo. ¿Dónde irá a terminar esta historia, Tito Bachi? Por eso escogidos, aquí es donde volvemos al tema en estos 10 minutos que nos quedan. Si usted se ve en su asignación, y si su asignación usted la aceptó en la eternidad, usted entonces es un enviado, pero es un Cristo. Ay, caray, aquí es donde se pone más complejo. Fíjese bien, ¿eh? No es el Cristo. Ojo con esto. Es un Cristo, porque Él es el prototipo, el primogénito de todo. Pero ahí le va, porque es donde la gente se confunde. Cristo es una función. Sí. Él, que es eterno y siempre ha sido eterno, es el Hijo. El Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, son Dios. No hay nadie que sea Dios, solamente Él. ¿Les queda claro eso? No hay nadie, solamente Él es Dios. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, cuando acepta ser enviado por el Padre a ejecutar el propósito eterno, el Padre le da un título, el Cristo. Al Hijo le da el título del Cristo, porque Cristo, ¿qué significa? Ungido o enviado. Esto es bien importante que lo comprenda. En otras palabras, cuando el Padre trató con el Hijo, así como mi papá conmigo, y me dice: bueno, Rafael, tú y yo estamos llegando a un pacto para que se ejecute el propósito eterno. Tú que eres mi hijo, yo te voy a enviar, te voy a preparar, te voy a ungir. ¿Sí? Ser ungido y enviado, el título es Cristo, en griego, Christos. El Hijo es el prototipo de todas las cosas, es el primero en todo. El creador, pero es el primero en todas las funciones. ¿Sí? Primero en resucitar. Él es el primero en el orden de importancia, primero en todo, para que Cristo tenga siempre la preeminencia, dice la Escritura. Entonces, Él es el primer enviado. A partir de ahí, todos los que están en Él también son enviados. Pero aquí estamos hablando de función. Están muy seriecitos. Se está asimilando. Sí, se tiene que asimilar. Porque nosotros, otra vez, nuestro origen ya no es terrenal. Y así como Él fue el primero en ser enviado, el primero, de ahí en adelante todos los que están en Él también son enviados. Por eso también esto es lo poderoso del nuevo pacto. En el nuevo pacto todos estamos ungidos. En el antiguo pacto, donde todavía Cristo no estaba presente o no existía la iglesia como en el sentido de la impartición, había sombras, tipos y figuras de los que eran ungidos. Por eso se hablaba del ungido de Jehová antes de la cruz, nada más. Pero nosotros en el nuevo pacto somos también sacerdotes, también somos reyes y también somos proféticos. Y en el nuevo pacto la unción mora en nosotros. ¿Cuántos ungidos hay en el nuevo pacto? Todos. De ahí donde se aprovecha la religión, todo el que está en Cristo.
Dice que Él es la unción. La unción misma les enseñará. Por eso el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto, pero lejos. Por eso, fíjese bien, en la figura religiosa, cuando a la gente lo quieren controlar en este pensamiento del desconocimiento de los pactos, a la gente le dicen, es que ese es el ungido de Jehová. Y hablan nada más de quién, del pastor. Y en el nuevo pacto, usted está ungido, usted está ungido, usted está ungido. Que tengamos diferentes asignaciones, eso es otra cosa, pero son funciones, pero la asignación, pero la unción está operando en usted. Ahora, si fue enviado con una asignación, aquí es donde quiero que le caiga el 20 así, ya no el 20, el tostón, ¿sí? O el dolarón. El güero no dispara ni en defensa propia, ya. Pues porque nadie ha contestado, él no se ha rajado. Fíjese bien, morenaza, Por eso cuando somos enviados, tenemos que venir ya en calidad de bendecidos. Otra vez. Por eso el Dios le bendiga es una barbaridad, porque tampoco se ve como enviado. ¿Usted cree que Cristo andaba buscando la bendición del Padre? No. No, él nada más iba y recibía ¿qué? Instrucciones. Él nada más oraba, veía lo que el Padre y ya estaba. Por eso cuando Cristo sale del Jordán, hay una situación que ocurre a nivel espiritual, pero pareciera que fue algo atmosférico. ¿Qué fue lo que ocurre cuando sale del Jordán? A ver quién se acuerda. Se oye la voz y dice, este es mi hijo amado. Y dice que inmediatamente pasó algo. Se abrieron los cielos. Entonces dice que ahora, con cielos abiertos, él tenía ahora sí, acceso a toda la bendición. Porque él fue enviado bendecido. Pero ahí en ese momento, cuando quedan los cielos abiertos, es donde queda, por la posición de justicia, los cielos completamente, en otras palabras, sin ninguna interferencia. Eso es un cielo abierto, no hay interferencia para esa relación y suministro de recursos. Sí. Somos bendecidos con toda bendición. Por nuestras actitudes, ¿puede retirarse la bendición? No, porque la bendición es un estado legal. Por nuestras actitudes, usted lo que puede hacer es retrasar la manifestación de la bendición y vivir una vida carnal y caer en cosas terribles, ¿verdad? Pero la bendición es algo que Él ya declaró. Esto es algo legal. O sea, Dios no dice te bendigo y luego te la quito. No, ya no. Precisamente por eso yo parece que soy un viejo terco, ¿eh? Pero es que no es por el asunto de decirlo, no, es por lo que está detrás de. ¿Sí me explico? El concepto de la bendición es alguien que ya fue equipado, dotado, suministrado. Fíjese bien, esto necesito que lo entiendan súper bien, ustedes que son alumnos destacados. Destacados no es que les quitaron los tacos, es que ahorita vamos por unos. ¿Le gusta comer tacos a usted, señor Isai? ¿Sí le gusta? ¿Mucho o poquito le gusta? Bastante le gusta. ¿A usted, Pepito, le gusta comer tacos? Le encanta, Pepito. Sin gas, los mejores tacos son sin gas. ¿Sí sabe cuáles son esos? Sin gastar, Chuy. Cuando tienen un sabor muy diferente. Como que tienen un saborcito mejor. Bueno, eso dicen. Ahí le va. La traducción más exacta, fuimos bendecidos con toda bendición, ¿sí? Que proviene de lo espiritual. La traducción no es fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, no. Fuimos bendecidos con toda bendición que proviene de lo espiritual. O sea, ¿por qué tiene que provenir de lo espiritual? Porque proviene del reino de Dios.
pero cuando habla de toda es toda. Y luego dice, para ser manifestada en todo tiempo. Esa es la traducción más exacta en el griego. Por eso a un enviado, fíjese bien, cuando alguien es enviado, la responsabilidad de los suministros, ¿de quién es? ¿Del que lo envió o de él que va como enviado? Esa es la bendición. Por eso estamos bendecidos. Porque si usted su asignación de veras cree, lo cree, está seguro que está en ella, usted tenga la certeza que el que lo envió es su obligación. Como papá, es un papá responsable porque son los negocios del padre. Son los viáticos, literalmente. O sea, él no mandó, cuando al hijo lo activa, fíjese bien, Jesús durante 30 años se preparó para un ministerio de 3 años. El problema es que hoy la gente lo quiere ver al revés. Se quiere preparar 3 veces para ministerios de 30 años. Pues ¿cómo? Inmaduros, carnales, terrenales. No es así. Pero bueno, una vez que el Padre ya ha decretado, ¿verdad? Dice que el Espíritu le fue dado a él sin medida. ¿Cuál era el recurso principal que tenía Cristo? El Espíritu. ¿Cuál es el recurso principal que tiene usted? El Espíritu y a Cristo mismo. Fue lo primero que se nos suministró. Por eso quedamos bendecidos. Nosotros vivimos en Él. Él está bendecido. Él vive en nosotros. La bendición vive en nosotros. Nuestro estado legal de bendecido no lo puede quitar nadie. Y si lo ve desde la asignación, por eso es tan importante la asignación. Usted, por causa de la asignación, fue enviado y con un respaldo del que lo envió a nivel de recursos. Yo quisiera que explicaras con esta claridad que has estado explicando, que cuando andamos en la carne y cosechamos fruto de la carne, ya se ha dicho mucho, pero esto tiene que penetrar en el cerebro. Y cuando vienen cosas desagradables, por eso no es maldición, es un fruto, es una consecuencia de eso. ¿Y por qué todavía tenemos impulso de la carne? Me gustaría. Se acabó el tiempo, pero el doctor quiere que agarremos otros 10 minutitos. Sí, los quiere. Mucha gente no entiende lo que es bendición y maldición. O sea, lo relacionan con cuestiones como mágicas, como místicas. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra bendición? Que alguien emitió un juicio, emitió un decreto, emitió una declaración buena. Fíjese nomás el nivel de bendición nuestra. Esto es para que se nos pongan los pelos de punta el que tenga. Y el que no, pues hay mañas. Yo luego le explico. ¿Usted está en Cristo? ¿Seguro que está en Cristo? Ok. Todo lo que el Padre diga respecto a Cristo, todo lo que el Padre diga, emita del Hijo, lo está diciendo directamente igual para usted. Porque usted está en Cristo. Al estar en Cristo, lo que el Padre le declara al Hijo, se lo está declarando a usted. ¿Qué más nivel de bendición podemos aspirar? Que son las mismas que la del Hijo. Ahora, ¿qué es maldecir? Todo lo contrario. Emitir un juicio, una declaración mala, verbalizada, que lo que está declarando es todo lo contrario a lo bueno. Se los expliqué, no sé si el domingo, respecto a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 decía, en este pacto, si ustedes hacen, la bendición es esta. Y usted lea todas las bendiciones de Deuteronomio 28. Pero si no, les vendrán las siguientes maldiciones. ¿Sí? Estas maldiciones eran derivadas de no cumplir la ley. ¿Sí? Entonces esto quedaba la gente bajo un estado de maldición. Pero ¿qué dice Gálatas 3? Cristo nos redimió de la maldición de
la ley. Por eso la iglesia no puede estar bajo maldición. Dios no puede maldecir a su propia iglesia, porque maldeciría al Hijo. Por eso cuando la raza anda diciendo ahí, es que ustedes están bajo maldiciones generacionales, eso es una blasfemia. Nosotros somos nueva creación. Una nueva criatura, ¿en dónde? ¿Creados en dónde? En Cristo. Y el Hijo no está maldito, el Hijo está bendecido. Pero es muy diferente una maldición, porque no estamos, a la cosecha de vivir en la carne. Ahorita lo que usted comentaba. Si usted vive como carnal contando mentiras, tarde o temprano la mentira se le va a revertir. Alguien vive en fornicación, al rato no es un castigo, sale algo aquí en los 9 meses. Y eso no es un castigo, es una consecuencia. Si alguien vive en adulterio, al rato lo agarran, pierde la confianza. No son maldiciones, no son maldiciones, son consecuencias de andar de ojo alegre y de andar de vago. ¿Sí? Toda la semilla incorrecta que se siembre cosecha algo incorrecto. No es que Dios esté maldiciendo a sus propios hijos. Por eso la Escritura dice, aunque fuésemos infieles, Él permanece ¿qué? Porque no se puede negar a sí mismo, porque la iglesia es sí mismo. La iglesia es sí mismo. Por eso a la iglesia no la va a maldecir. Lo que pasa es que aquí entre nos, no le digan a nadie, entre nosotros hay infiltrados. Infiltrados. O sea, la gente dice, no, cualquiera que vaya a una iglesia cristiana es nacido nuevo. No, estamos llenos en todas las congregaciones de gente que no ha nacido de nuevo. Y gente carnal también. Hay gente que es nacida de nuevo y es carnal. Y hay gente que viene y nunca ha nacido de nuevo. Es más, hay gente que hasta puede predicar y no ser nacido de nuevo. ¿Sí? Hay gente que puede aprender versículos y oratoria y no ser nacido de nuevo. No están en Cristo. ¿Se acuerda cuando decía, apartados de mí nunca los conocí, aunque echaran demonios en mi nombre? Jamás los conocí, nunca nacieron de nuevo, no eran hijos. Güera, y luego, sí. Es que mija, yo conozco gente que son buenos predicadores. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad intelectual para entender un mensaje, pero su vida no da fruto de nada. Un conocimiento doctrinal. Yo conozco gente yo he sufrido tradiciones de gente que ha predicado, ¿sí? Y que han mantenido estilos de vida peores que los de un incrédulo. Y son buenos predicadores. Es que lo que pasa, mijo, es que es un conocimiento intelectual, no es revelación espiritual. No hay. Por eso pueden ser muy buenos predicadores y estar mintiendo, le pueden estar robando, pueden tener años haciendo lo incorrecto, manipulando, pueden estar inclusive, ¿cómo le diré?, dando una apariencia de gente mega santa, pero esa apariencia se mete a su vida y tienen una doble vida terrible. Porque si fueran nacidos de nuevo, Dios no les permitiría estar viviendo así. No, es que no lo permite. Lo que lo lleva a uno a decir, oye, no, me equivoqué. Pero hay gente que ha hecho barbaridades y nunca acepta que se equivocó. Y luego, ¿sabe cómo terminan siendo? Los víctimas. El día que los corrige el pastor, no, me habló muy feo. Sí, ya no. Sí, pobrecito el niño. No, nomás hay que rascarle para ver lo que hizo primero. Nomás así como, ¿cuál es la problemática que tiene un pastor? Que los pastores nos tenemos que callar muchas cosas. Por ejemplo, aquí ha habido gente que ha salido de la congregación, que ha servido por mucho tiempo, y la gente le oye su versión. Pero ¿cuándo ha venido a preguntar nuestra versión? No, y luego son víctimas, son casi como, ¿me dejas ser sarcástico nomás para reírnos un poquito? ¿Sí me da chance? Casi son bailarinas de ballet, intocables, todo les duele, todo sí, pero nomás vamos a rascarle qué hicieron. Vamos a rascarle cuando metieron intrigas, vamos a rascarle cuando metieron calumnias, cuando fueron confrontados a ver qué hizo. No, pero ahora son casi jarritos de Tlaquepaque. No, ahora son víctimas.
Sí, no sabe cómo es el pastor de maloso. Usted no sabe. Y luego la raza se las cree todas. No, yo nomás le digo, si oyeran lo que son capaces de hacer esa gente. Pero bueno, eso va a ser un programa que se va a llamar Lo que callamos los pastores. Bueno, queremos saludar a personas que nos están viendo también desde Colón, Buenos Aires, Denver, Colorado, desde Missouri, que en Denver dicen que también pronto creo estará por ahí, apóstol, creo. Missouri, República Dominicana, Jonacatepec, Morelos, Uruguay, Ohio, Puerto Rico, Puebla, Tampico. Hay unos comentarios, Helmut también desde Santa Cruz, Bolivia, y hay un comentario, Jaime Zavala dice, entonces cielos abiertos es tener acceso a los suministros para ejercer el propósito de nuestro Padre. Por eso otra vez, cuando alguien llega, ya cuando usted, porque esto yo sí lo declaro que usted ya se le abrió el entendimiento, ya que usted se ve como enviado y se ve como ministro de tiempo completo ya, y que usted vive por fe, como decíamos, pero porque usted así es el orden de nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios, servimos al Señor de tiempo completo en nuestro trabajo, en nuestras familias, ¿sí? Usted está ejerciendo la asignación, ténganlo por seguro que no le va a faltar nada. Porque otra vez, al haber sido enviado, el que lo envía paga. Por eso es un gran problema hoy para muchos hijos de Dios que no están haciendo su asignación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguien no está en su asignación, ¿sabe qué dice Dios? Bueno, esa fiesta es tuya. O sea, sí, usted costéselo. O sea, si usted lo que quiere es hacer su voluntad, pues no sigue siendo hijo, pero pues esa usted, no, esa yo no lo invité. Porque cuando dice ahí que fuimos llamados o invitados, fue a ejercer esa asignación. Por eso yo tengo mucho miedo, sinceramente, yo le voy a hablar. Esta revelación no se le hace gloriosa, ¿verdad? Que vuela los sesos. ¿Qué le pasa en su espíritu cuando oye toda esta palabra del Espíritu? ¿Qué le pasa? Se goza, hay algo glorioso. Hoy hay mucha gente que al ver todo esto se emociona tanto, pues yo lo entiendo, no lo estoy criticando, que mucha gente ahora quiere ser ministro de púlpito porque se emociona y no está llamado a eso. Yo entiendo que hay una emoción natural, es que esto es glorioso, esto vuelve loco a cualquiera, pero si no está llamado para estar en un púlpito, yo le pido a la gente que está en las naciones, no se meta donde no fue llamado, por más que se vea glorioso esto, porque si yo le cuento las batallas, a lo mejor dice, ay caray, ¿por qué? Porque las batallas que uno vive ya no las vive en su fuerza, las tiene que vivir en Cristo para poder. Yo francamente, si a mí me hubieran dicho todo lo que me iba a pasar de batallas, traiciones, calumnias, ataques, yo le hubiera dicho, no, estaría de acuerdo con el doctor, no me metan aquí ni de chiste. Yo estaba muy a gusto en las áreas de negocios, pero ¿cómo puede soportarse todo esto? En Cristo, nada más así se puede soportar. Pero igual el ingeniero en la planta se las ve negras también. Hay cuántas broncas tiene un ingeniero en una planta. En el médico, ¿a cuántas tensiones se tiene que enfrentar? El hombre de negocios, ¿a cuántas broncas tiene que tener? A los bancos, porque todos estamos ungidos para soportar eso, pero en su asignación. Yo tengo temor de que es tan bello esto, lo que se ve es bello, pero las luchas no son nada bellas. Entonces, en esas luchas, todos en nuestra asignación, tenemos que entender que por causa del llamado soportamos toda la parte difícil. ¿Qué decía Pablo? ¿Usted cree que Pablo se las dio fácil? No, hombre. Si Pablo no hubiera estado en su asignación, créame una cosa, Pablo no hubiera aguantado esto. Él tenía que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hace el análisis de vivir en la escasez y en la abundancia. Él hace la comparación de todo el tiempo de prueba y todo el tiempo de cosecha. Dice, pero es que yo todo lo puedo en Cristo, porque para la asignación usted está ungido para soportar lo que otros no soportan. Pero si alguien se mete en una asignación que Dios no lo llamó, no está ungido para soportar esas presiones. Todo va de acuerdo a la asignación.
¿sí? Porque se está ungido para soportar eso, en esa asignación, en otra no. Sale, familia. Ya el próximo martes ya entramos al tema de cómo se descubre la asignación, pero que fue aceptada en lo eterno. Y vamos a hablar un poquito más de lo eterno el próximo martes. No hay actividades esta semana, ni jueves, ni viernes, ni sábado. Nos vemos hasta el domingo. ¿Sale, familia? Están bendecidos y acuérdense que son enviados y que hay boletos para Coco y su pandilla, que es el próximo domingo. Están bendecidos en Cristo.